Y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Fórum Europa, que organizamos con la colaboración de Asisa, BTE y Red Eléctrica de España. Hoy tenemos el especial placer de recibir en esta tribuna al embajador de Japón en España, señor Fumiyaki Takahashi, que va a hablar, haciendo un notable esfuerzo, va a hablar en español en su intervención. Nosotros luego le hemos puesto a su disposición una traducción simultánea para que se sienta aliviado si desea hablar en su idioma, traduciéndoselo simultáneamente a ustedes en castellano. Tenemos el honor de que haya aceptado presentarle el alcalde de Madrid, don Alberto Ruiz Gallardón. La tribuna es suya. Muchas gracias al presidente de Nueva Economía Forum. Muy buenos días, señoras y señores. Quiero saludar al señor Fumiyaki Takahashi, embajador de Japón en España, y al resto de los embajadores y miembros del cuerpo diplomático que nos acompañan. Saludar también al presidente del Tribunal de Cuentas, señor presidente, a los diputados y senadores, al portavoz del Grupo de Izquierda Unida del Ayuntamiento de Madrid, don Ángel Pérez, a todo el resto de las autoridades y de forma muy especial a los patrocinadores, a don Vicente Oliva, doña Esther Rituerto y don Luis Argüello de Asisa, de Red Eléctrica y de BT Comunicaciones, así como a los medios de comunicación a los que una vez más les agradecemos su presencia en estos desayunos informativos. Aunque la distancia entre esta ciudad y Tokio supere los 10.000 kilómetros, Madrid y Japón son dos realidades muy cercanas gracias al carácter de sus propios ciudadanos que comparten un mismo afán de superación. Esta es solo una de las numerosas razones por las que siempre es una satisfacción coincidir con el embajador de Japón en España, y más aún si es para presentarle en un foro del prestigio del de Nueva Economía. El embajador Takahashi confirma una vez más el acierto del gobierno nipón a la hora de nombrar a un representante en nuestro país. Al contrario que otros antecesores suyos, el embajador Takahashi no llegó a esta ciudad después de una especial dedicación profesional en nuestro país o en algún país iberoamericano. Sin embargo, acumula un patrimonio mucho más valioso, como es la experiencia de ser un buen amigo y de ser un buen conocedor de España. No en vano, hace 40 años, su padre también fue embajador de Japón en Madrid. Por tanto, ha sido testigo directo de la profunda transformación de esta ciudad y del importante crecimiento de las relaciones entre nuestros países. Personalmente he tenido la suerte de tratar frecuentemente con él, pues los puntos de encuentro entre Japón y Madrid son cada vez más numerosos. Recientemente hemos coincidido por razones tristes. Se han cumplido ya 3 meses de ese 11 de marzo en el que un terremoto de enorme magnitud en la costa Tohoku, seguido por el tsunami y los años posteriores en la central nuclear de Fukushima, asestaron un terrible golpe a una de las sociedades más estables y más avanzadas del mundo. Ante estas duras circunstancias, los japoneses, gracias a su coraje y a su civismo, se han hecho merecedores de una admiración, querido embajador, que es una admiración sin límites. Hablamos de actitudes siempre elegantes y en muchos casos heroicas. Pensemos, por ejemplo, en los voluntarios de Fukushima, siempre marcadas por un mismo fin, facilitar el bien común. Nadie ha permanecido ajeno a esta tragedia, empezando por el propio emperador, Su Majestad Imperial Akihito y su esposa Michiko, que no duraron en estar junto a las víctimas y compartir con ellos un dolor que se extendió y conmovió a todo el mundo. Madrid, donde un 11M de hace 7 años también puso a prueba la fortaleza de nuestra sociedad, expresó públicamente ese sincero sentimiento de afecto y solidaridad con Japón en un acto que organizamos en el Ayuntamiento el pasado 24 de marzo. Por otra parte, queremos agradecer a nuestro amigo, el embajador Takahashi, el esfuerzo realizado por mantenernos al tanto de la evolución de los acontecimientos en su país. Una catástrofe como esta marca inevitablemente el comienzo de una nueva etapa en Japón. El propio primer ministro no ha dudado en hablar de una reinvención nacional. Y sabemos que no es una expresión retórica. Existen antecedentes como la Revolución Meiji de 1868, que transformó en menos de 2 generaciones una sociedad tradicional en un Estado moderno y abierto al mundo. Una renovación de similar alcance se produciría en dolorosas circunstancias tras la Segunda Guerra Mundial,
cuando se alcanzó un ritmo de progreso que haría de Japón la segunda economía del planeta y, según expresó Henry Kissinger, el país más inteligentemente gobernado del mundo. El fin de la Guerra Fría, la globalización económica y el ascenso de China y otras potencias emergentes han alterado este contexto y han planteado también nuevos desafíos. Sin embargo, Japón continúa siendo la primera democracia no occidental, así como un amigo y un aliado que se nos presenta como el intermediario más adecuado para actuar en un mundo marcado por el desplazamiento del poder global hacia la región Asia-Pacífico. Sin embargo, pienso que no prestamos suficiente atención a esa dimensión política e internacional, del mismo modo que resulta insuficiente la presencia empresarial española en el archipiélago japonés. Quizá el próximo escenario de reactivación económica permita corregir esta situación. El terreno cultural, en cambio, conoce un notable dinamismo. Al tradicional interés japonés por nuestra cultura se suma ahora el contar con una plataforma para su difusión, como es el Instituto Cervantes en la ciudad de Tokio. Simultáneamente, Japón cada vez está más presente entre nosotros a través de su gastronomía, de su cine, de su diseño o de su literatura. En este sentido, la apertura del pasado año de un centro de la Fundación Japón en Madrid, iniciativa en la que también participó el Ayuntamiento, es otra gran noticia que facilitará la promoción de su lengua y su cultura en nuestra ciudad y a través de nuestra ciudad en toda España. Ese interés por Japón se manifiesta en otras iniciativas, como la elaboración de 2 ediciones del denominado Plan Japón, y en virtud del cual hemos impulsado el turismo. El año pasado recibimos la visita de 123.000 japoneses y hemos adoptado algunas medidas inéditas en nuestra ciudad, como es el rotular en su idioma las señales turísticas de nuestras calles. El acuerdo que nos vincula al Gobierno metropolitano de Tokio y la presencia en Madrid de una clase directiva y empresarial japonesa de la máxima profesionalidad, alguna representación de la misma presente esta misma mañana aquí, creo que es una buena expresión de esa cercanía. No podemos olvidar tampoco la distinción que recibió la ciudad de Madrid, en este caso representada por su propio alcalde, cuando tuvimos el honor de recibir de manos del embajador y en nombre del emperador la Orden del Sol Naciente. Termino. Señor embajador, conociendo el excepcional carácter de los japoneses, estamos convencidos de que pronto se recuperarán de los daños causados por la naturaleza. De esa naturaleza que, como me recordaba pocos minutos antes de empezar este desayuno don Antonio Garrigues, está profundamente vinculada al ser y a la forma de enfrentarse a la vida de la sociedad nipona. Una tarea en la que cuentan con el apoyo y el afecto de todos los ciudadanos de Madrid y creo que de todos los ciudadanos de España. Por otra parte, creo que los españoles debemos prestar una mayor atención a este extraordinario país que aúna el respeto a las tradiciones con una extraordinaria capacidad de innovación. Sin duda, Japón constituye el mejor aliado que no solamente España, sino el mundo occidental puede encontrar para adentrarnos con éxito en esa nueva era política y económica global que, aunque algunos todavía no lo perciban, sin duda ya ha comenzado. Señor embajador, suya es la tribuna. Excelentísimo señor don Alberto Ruiz Gallardón, alcalde de Madrid, excelentísimo señor presidente del Tribunal de Cuentas, don Manuel Núñez Pérez, excelentísimo señor don José Luis Rodríguez, presidente del Foro Nueva Economía, distinguidos miembros del Congreso de los Diputados del Senado, directores generales de los diferentes ministerios, señores embajadores, señoras y señores, buenos días. En primer lugar, quiero agradecer al alcalde de Madrid, señor don Alberto Ruiz Gallardón, por estas palabras de presentación sobre mí ante todos ustedes. Es un verdadero honor para mí recibir estas palabras. Hasta ahora, la ciudad de Madrid, a través de, entre todos, su Plan Japón, ha tomado la iniciativa a la hora de recibir a las empresas japonesas y para reforzar las relaciones entre la ciudad de Madrid y Japón. El Plan Japón ha desempeñado una labor importante para recibir también a los turistas japoneses y reforzar su seguridad.
para estrechar los lazos culturales con Japón y crear la sede en Madrid de la Fundación Japón. Además, ha tenido la oportunidad de participar en el acto solidario por los damnificados en el gran terremoto de Japón, organizado por la ciudad de Madrid el pasado 24 de marzo. Quiero agradecer enormemente todos estos gestos y estas actuaciones. Señoras y señores, han pasado 100 días del gran terremoto de Japón. Durante este tiempo hemos recibido desde España y desde muchos países del mundo diversas muestras de apoyo. Hoy quiero agradecer esta oportunidad de explicarles a ustedes la situación de Japón en la actualidad como motivo de este acto. Por ello, quiero agradecer al Foro Nueva Economía y sus patrocinadores, y especialmente al señor José Luis Rodríguez, por esta oportunidad. Inmediatamente después de sucederse el terremoto, se concentraron las tareas de rescate y salvamento que requerían la mayor urgencia posible. Pero en estos momentos el país se encuentra en una fase de recuperación con el fin de continuar con los esfuerzos que permitan avanzar hacia la siguiente fase de la reconstrucción real. Asimismo, nada más producirse el accidente nuclear, tanto el gobierno como la ciudadanía están poniendo todo su esfuerzo para llegar a una normalización lo antes posible. Con motivo de esta catástrofe, hemos recibido numerosos mensajes de condolencia y de solidaridad de todo el mundo. Hasta el momento hemos recibido la ayuda oferta procedente de 159 países y de 43 organizaciones internacionales. Los donativos, incluyendo aquellos recaudados dentro de Japón, se acercan aproximadamente a los 580 millones de euros. Desde España hemos recibido tanto de Su Majestad el Rey, don Juan Carlos, como del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, en representación del Gobierno de España, sentidos mensajes de condolencia y de solidaridad. Por su parte, tanto en el Congreso como en el Senado, se realizaron sendas declaraciones para transmitir la solidaridad hacia nuestra nación en nombre del pueblo español. Además, tanto en la capital como en muchos ayuntamientos de toda España se organizaron concentraciones de solidaridad y se emitieron comunicados. Del mismo modo, por iniciativa de los ciudadanos, se realizaron las 1000 grullas de papel, se organizaron actividades y conciertos con el fin de recaudar fondos para los damnificados. Se organizaron partidos de fútbol y diferentes tipos de actividades benéficas para mostrar el sentimiento de solidaridad. Asimismo, hemos recibido, para parte de muchas empresas privadas y por parte de los ciudadanos, cartas de ánimo y donativos para ayudar a las víctimas de la catástrofe. Hemos sentido los lazos de solidaridad que se extienden en la sociedad internacional y por ello agradecemos nuevamente y de todo corazón estos cálidos apoyos de todo el mundo. Como bien saben todos ustedes, este terremoto se produjo el pasado 11 de marzo a las 14 horas y 46 minutos hora local en la región de Tohoku, en la costa del Pacífico, situado al noreste de Japón. Este terremoto, que ha recibido el nombre oficial de Gran Terremoto de Japón, tuvo una magnitud de 9,0 en la escala de Richter, con un temblor que duró más de 5 minutos y fue, sin duda, un seísmo de dimensiones hasta ahora desconocidas. Además, el seísmo provocó al mismo tiempo un gigantesco tsunami que arrasó una región costera a lo largo de 500 kilómetros y que se produjeron hasta 7 oleados. Por este motivo,
a pesar de todas las medidas posibles para la prevención de desastre en base de las experiencias del pasado, esta catástrofe natural ha provocado daños devastadores, con un gran número de víctimas, y los daños materiales han sido enormes. En estos momentos, el balance es de 15.000 personas fallecidas y confirmadas. En estas cifras se incluyen a 23 personas de nacionalidad extranjera y más de 8.000 personas se encuentran desaparecidas. El número de personas desplazadas que vienen en el refugio temporales superan los 100.000. Se prevé que las réplicas fuertes de terremoto continúen todavía durante un año. El gobierno japonés ha preparado una ley básica para la reconstrucción que fue adoptada el día de ayer en el Dieta. En cuanto a los aspectos presupuestarios, el pasado 2 de mayo se aprobó en la Dieta un primer presupuesto rectificativo de este año fiscal, partida destinada a la recuperación de las zonas afectadas en este terremoto por valor de 33.000 millones de euros. Estos fondos estarán destinados para obras públicas de reparación de infraestructura, la creación de viviendas temporales que requieren mayor urgencia, tareas de tratamiento de escombros para los damnificados por la catástrofe y ayudas de emergencia para la financiación de empresas agrícolas y pesqueras, pequeñas y medianas empresas, con el fin de que puedan reconstruir sus negocios. También está en preparación un segundo gran presupuesto rectificativo, cuyos contenidos se están empezando a debatir y que se destinarán a las tareas propias de la reconstrucción. Sobre la reconstrucción, para que este proceso no termine siendo solo la restauración, con el fin de emprender una tarea de creación con la mirada puesta en el futuro, aunando la sabiduría de nuestro país, avanzaremos en el debate acerca de una visión para la reconstrucción y sus directrices desde amplios puntos de vista. Para ello, con el fin de dibujar la imagen del anteproyecto del futuro, el pasado 14 de abril, el primer ministro creó como su comité consultivo para esta materia la Asamblea para la elaboración del plan de reconstrucción del gran terremoto del este de Japón. Los delegados que componen esta asamblea son personas que ya tienen experiencia por su participación en la reconstrucción en el gran terremoto de Hanshin-Awaji de 1995. Y también participan personalidades japoneses destacadas como politólogos, arquitectos y otros, hasta un total de 15 personas. Está previsto que hasta finales de este mes presenten un primer borrador con sus opiniones sobre la futura reconstrucción. Hasta este momento, el primer ministro de Japón ha declarado que las tareas de reconstrucción de este terremoto no deben limitarse únicamente a la restitución del país al estado anterior a la catástrofe, sino que la construcción debe de ser una oportunidad para la creación de una nueva sociedad con vistas al futuro. Este nuevo modelo se basa en los siguientes principios. En primer lugar, crear una sociedad capaz de resistir a las catástrofes naturales. En segundo lugar, crear una sociedad capaz de vivir en armonía con el medio ambiente. Y en tercer lugar, construir una sociedad amable y respetuosa con las personas y especialmente con los más débiles. Para ello, el primer ministro ha destacado que es necesario atender las demandas y las voces de los ciudadanos de las zonas afectadas por la catástrofe y aunar la sabiduría de todos los ciudadanos
no solo del mundo de la política o de la administración, sino también del mundo académico, de las empresas privadas, de las organizaciones no gubernamentales y del resto de los ciudadanos del país. Por otra parte, el pasado 17 de mayo, en la medida aprobada en el Consejo de Ministros sobre directrices para el avance de las políticas hacia la reconstrucción de Japón, se establecieron las líneas básicas para la administración de los recursos económicos y financieros de carácter inmediato, a corto plazo y de medio a largo plazo. Como medidas inmediatas, con el objetivo principal de conseguir la recuperación de la catástrofe lo antes posible, al mismo tiempo que se aprobarán medidas de ayuda a los damnificados por el terremoto y el tsunami, a los afectados por el accidente de la central nuclear, la recuperación de las zonas destruidas y los planes de respuestas rápidas para hacer frente al accidente de la central. Se tratarán de disipar al ambiente de abstinencia, la reconstrucción de las instalaciones e infraestructuras de producción, el suministro de energía eléctrica, la recuperación de la cadena de suministros y la reconstrucción. Las medidas para el empleo, creación de empleos directos e indirectos relacionados con los sectores para la recuperación, la agricultura y la pesca, y se concentrarán los esfuerzos para avanzar en el freno de los daños causados por los rumores tanto en Japón como en extranjero. A corto plazo, es decir, aproximadamente para los 3 próximos años, a la vez que se apoyarán las tareas de reconstrucción real, se tomarán medidas para superar la restricción de la energía eléctrica, así como la de construir y avanzar en una estructura de suministro energético que será fuerte a las catástrofes. Además, se fortalecerán y renacerán los productos de marca japonesa. Se evitará que se produzca una salida al exterior de empresas y recursos humanos y se garantizará la afluencia de las mismas del extranjero. Superar los efectos de los rumores generados con el fin de recuperar la demanda en el sector turístico. De medio a largo plazo, el objetivo será la materialización de un crecimiento sostenible y con autonomía. Con todo ello, para llegar a la fase de reconstrucción real, se necesitará más de 3 años o quizá pueda necesitarse 10 años. Pero Japón logrará, sin duda alguna, llegar a la reconstrucción real con total seguridad, con un pueblo japonés unido para conseguir ese objetivo. Señoras y señores, sobre el accidente nuclear de la central de Fukushima Daiichi se están llevando a cabo todas las tareas más prioritarias y necesarias para restablecer lo más pronto posible la normalidad, con el deber de luchar contra los peligros que encierra el accidente de una central nuclear. No solo el gobierno, sino también los gobiernos de varios países, organismos internacionales, empresas y especialistas en la materia están ayudando para solucionar este problema. A pesar de que se han producido fuga radioactiva en la primera semana del accidente de forma temporal, posteriormente los valores han ido reduciéndose y teniendo en cuenta que todavía quedan medidas por desarrollar con el fin de poner freno a las emisiones radioactivas y controlar de una manera definitiva los reactores, a pesar de la gravedad de la situación, se trata de un accidente diferente al de Chernóbil. Además, la cantidad de material radioactivo liberado al exterior solo es la 6ª parte de lo liberado en Chernóbil. En cuanto a las medidas para hacer frente al accidente nuclear, las empresas Tokyo Electric Power Company, TEPCO,
encargada de la gestión de la central nuclear de Fukushima, ha difundido el pasado día 17 de abril una hoja de ruta destinada a restablecer la situación de la central tras el accidente. En ella, en la primera fase, se realizarán las medidas más inmediatas, como son las de refrigeración, contención, monitorización y descontaminación, de manera que de aquí a unos 3 meses se consiga un enfriamiento estable del reactor nuclear y de la piscina de almacenamiento de combustibles. Al mismo tiempo, se van a asegurar una reducción constante de los niveles de radioactividad y a crear instalaciones de almacenaje y tratamiento de agua con elevados niveles de radioactividad, con el fin de que ésta no salga del recinto de la central nuclear. Por otra parte, en la segunda fase, en el plazo posterior comprendido entre los 3 a los 6 meses, dejando el reactor nuclear en una situación de parada fría, se podrá contener en gran medida los niveles de la radioactividad. Tras destacarse la fuga del agua de refrigeración de la vasija de contención y con el fin de tratar el problema del agua radioactividad que permanece en el interior del edificio del reactor, se optó por crear un circuito de refrigeración y de inyección de agua para solucionar este problema, depurando esta agua que posteriormente será utilizada para refrigerar los reactores. Para incorporar esta medida, el 17 de mayo se publicó la revisión de esta hoja de ruta. Acerca del peligro que puede exponer la fuga reactiva, hay que decir que se están llevando a cabo mediciones diarias de los niveles de radioactividad. Tal y como marcaba el objetivo de la citada hoja de ruta, en estos meses los niveles de radioactividad han ido reduciéndose. Hasta el momento, los niveles de radiación más allá de los 30 kilómetros de radio de exclusión son mucho menores de aquellos que pudieran representar algún peligro para la salud, de manera que no es una situación que suponga una preocupación excesiva. Asimismo, según la valoración de la Organización Mundial de la Salud, los riesgos para la salud más allá de los 30 kilómetros al exterior de la zona de exclusión son en estos momentos aún menores y el mismo organismo ha declarado que en relación con el accidente nuclear no hay riesgo para la salud de los residentes en otros países. El 7 de junio se puso en marcha una comisión para la investigación y verificación del accidente nuclear. Esta comisión va a trabajar basando en 3 principios. Primero, el principio de independencia. Es independiente de la administración existente de la energía nuclear. Segundo principio, el principio de transparencia. Él asegura la transparencia hacia la ciudadanía y a la sociedad internacional. Y tercero, el principio de globalización. Él tiene como finalidad la realización de una investigación global, no solo en lo referente a los problemas técnicos, sino también en lo referente a los problemas institucionales. Todo ello con el fin de verificar con rigor todas las actuaciones realizadas para hacer frente al accidente, incluidas las medidas llevadas a cabo por el gobierno. Esta comisión elaborará en el plazo del presente año un informe parcial. Por otra parte, el gobierno de Japón, en el informe presentado para la Conferencia Ministerial sobre la Seguridad Nuclear de la IAEA, inaugurada ayer, destacó en 28 puntos las lecciones de esta catástrofe, tales como la insuficiencia en la previsión de la frecuencia de los tsunamis o la altura de los mínimas,
y que no se habían tomado las medidas suficientes para hacer frente a la llegada de un maremoto de grandes dimensiones. Del mismo modo, el informe destacaba que de ahora en adelante se hace imprescindible una revisión básica de las medidas de seguridad nuclear. Además, en la pasada cumbre del G8, que se celebró en la localidad francesa de Deauville, Japón declaró que el próximo año organizará una conferencia internacional en cooperación con la IAEA para esclarecer las causas de este accidente nuclear. Señoras y señores, este terremoto y el posterior tsunami han afectado enormemente a la economía japonesa. En las regiones de Tohoku y del norte de Kanto se han perdido stocks de capital en grandes proporciones. Según publicó el Gabinete de Gobierno japonés el pasado 23 de marzo, los daños provocados por la catástrofe se estimaban provisionalmente en torno a 200.000 millones de euros. Eso equivale aproximadamente al 1% del stock total del país. Asimismo, la caída de la actividad económica de las zonas afectadas tendrá un efecto en cadena sobre la actividad empresarial y la vida de la población, lo que provocará como consecuencia una reducción máxima del PIB del 0,5%. En los lugares afectados por la catástrofe, la actividad pesquera y la industria pesquera, así como las industrias de energía como gas y electricidad, la industria papelera y de pasta del papel, que estaban situados en las cercanías de la costa, han sufrido daños devastadores. La región de Tohoku, además de ser una región agrícola y centro de producción del arroz, es también un centro de producción avícola y ganadera. Del mismo modo, en aquellas industrias como la de componentes automovilísticos y de electrónica y de otras industrias manufactureras del interior, padecen la bajada en la producción debido a las carencias en el suministro energético y en la red de suministros. El desastre sufrido por las industrias de componentes de la zona ha afectado también la industria de otras regiones de Japón, así como a la cadena de suministro en países extranjeros. El gran terremoto de este de Japón superará al gran terremoto de Hanshin-Awaji en cuanto a las dimensiones de la catástrofe y cifras totales de daños, así como en las demandas para la reconstrucción y con la previsión de que tenga unos efectos que impulsen a la economía, especialmente en aquellos sectores relacionados con la reconstrucción, como pueden ser el de la construcción. La demanda que se genere en este proceso afectará positivamente en los resultados de estas empresas. Por otra parte, las dimensiones económicas de la zona afectada por la catástrofe representan solo el 2,5% del PIB de Japón, un porcentaje algo menor si lo comparamos con las zonas que afectó el gran terremoto de Hanshin-Awaji, por lo que los efectos sobre los flujos económicos serán limitados. El pasado día 21 de abril, la OCDE publicó las predicciones económicas para Japón en 2011. En el informe publicado por este organismo, se destaca que tras el terremoto, la economía tendrá efectos negativos a corto plazo, de manera que para 2011, la tasa de crecimiento real del Producto Interior Bruto de Japón será del 0,8% frente a las estimaciones iniciales del 1,7%. Sin embargo, esta tendencia negativa de bajo crecimiento no continuará durante un largo plazo, sino que con la materialización de los planes de reconstrucción se prevé un crecimiento del 2,3% para el año 2012. En la pasada cumbre del G8, el primer ministro de Japón, señor Kan Naoto, declaró que junto con los dos pilares de la política energética de Japón, como son la energía nuclear y los
combustibles fósiles, a partir de ahora se dará importancia a dos pilares más, como son las energías renovables o las energías naturales, como pueden ser la solar o la biomasa, y el ahorro de energía, con el fin de crear las bases de una nueva política energética. Para ello, el primer ministro adelantó que se realizarán innovaciones técnicas a gran escala y la difusión activa de estas energías para que lo antes posible, en la década del año 2020, el 20% de la producción eléctrica del país proceda de las energías renovables, lo que supondrá el doble de la capacidad actual. Por todo ello, además de los problemas que hasta ahora afectaban directamente a Japón, como el envejecimiento de la población y la baja natalidad, así como el desarrollo de actividades socioeconómicas en el exterior y otras que son comunes a todas las naciones, como son los problemas de los recursos alimenticios, la energía o el calentamiento global, se añade la necesidad de superar esta catástrofe. Para ello, Japón tendrá que hacer frente a estas cuestiones con iniciativa y por todos los medios avanzados, siendo importante alcanzarlos para conseguir un crecimiento sostenido y autónomo. Dentro de estas circunstancias, el pasado 28 de mayo tuvo lugar en Bruselas la 20ª cumbre bilateral entre la Unión Europea y Japón. En este encuentro, los líderes acordaron iniciar el proceso de negociaciones para llegar a la firma de un acuerdo de libre comercio o un acuerdo de asociación económica. Este acuerdo, en base a lo citado anteriormente, será importante para la reconstrucción de Japón, por lo que se desea que las negociaciones comiencen lo antes posible. Señores y señoras, por último, me gustaría realizar algunos comentarios sobre los productos japoneses, empezando por los productos alimentícios y sobre los viajes a Japón. Debido a los rumores originados por las noticias de la radiación, no solo los productos agrícolas y pesqueros procedentes de las zonas de los alrededores de la central nuclear están sufriendo graves consecuencias, sino también los productos manufacturados. Asimismo, se están reduciendo en gran número los turistas que visitan Japón, tanto desde España como del resto de países. Es una verdadera lástima que la industria turística de Japón se esté viendo muy dañada por esta reducción en el número de viajeros. En algunos países y regiones se están reforzando las medidas de control, tales como la medición de la radioactividad y otras medidas. Pero frente a esto, el gobierno de Japón, en relación con la seguridad alimentaria, por ejemplo, ha revisado los niveles legales establecidos para el consumo y la venta de productos, con el fin de que, si estos superan los límites, frenar el consumo y su comercialización, garantizando así con rigor la seguridad de los alimentos que se encuentran en las cadenas de distribución. Por tanto, todos los productos alimenticios que se encuentran en los mercados son seguros. Del mismo modo, hay que destacar que los productos manufacturados se encuentran también bajo rigurosos controles de calidad y en estos momentos el nivel de radioactividad que pudiera estar presente en los productos japoneses no reviste ningún peligro para la salud de las personas. En cuanto a los centros neurálgicos de distribución en el ámbito del comercio internacional, como puertos y aeropuertos, la seguridad en estas instalaciones se encuentra completamente garantizada. Los organismos internacionales como la Organización de Aviación Civil Internacional o la Organización Marítima Internacional emitieron sendas notas de prensa tras elevarse el pasado día 12 de abril el nivel de gravedad al nivel 7 en la escala internacional de accidentes nucleares, afirmado públicamente que los niveles actuales de radiación no revisten ningún peligro ni afectan a la seguridad
de los viajeros, ni al transporte de mercancías, de manera que tampoco se requiere que pasen por un control de radioactividad. Asimismo, los lugares afectados por el terremoto y el posterior tsunami, así como por los efectos del accidente en la central nuclear, se limita únicamente al territorio concreto, que es menos de la mitad de la región de Tohoku y de Kanto. Por ello, en el resto de las muchas zonas turísticas existentes en Japón, como pueden ser el centro de la región de Kanto, donde se encuentra Tokio, las ciudades de Kioto u Osaka, las zonas occidental de Japón o Hokkaido, por citar solo algunos ejemplos, no hay ningún problema y se puede hacer turismo con total normalidad. De este modo, quiero destacar que todos los productos japoneses que se encuentran en estos momentos en la cadena de distribución son totalmente seguros. Y del mismo modo, todos los puertos y aeropuertos son seguros. Por ello, es seguro viajar a Japón, exceptuando solo una zona limitada, que es el radio de 30 kilómetros que rodea la central nuclear de Fukushima Daiichi. Por último, al mismo tiempo que expreso nuevamente mi más sincero agradecimiento por todas las muestras de solidaridad y de ayuda que hemos recibido desde España, quiero transmitirles que Japón y todo nuestro país en su conjunto haremos frente a las tareas de restauración y de reconstrucción. Por ello, me gustaría pedirles de ahora en adelante su comprensión y su apoyo a esta cosa. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señor embajador. Muchas gracias, señor alcalde. Tenemos dispuesta una traducción simultánea, por si, como después de tanto tiempo hablando en castellano, está cansado el embajador y prefiere hacerlo en su idioma, en japonés. En el canal 5 se escuchará en castellano, si él habla en japonés, y en el 6 en japonés. El canal 4 está dispuesto para consultas con su traductor personal por parte del embajador. Señor embajador, tras la tragedia, ¿qué oportunidades ofrece Japón a las empresas españolas? ¿Exagera el presidente de la Fundación Consejo España-Japón, el exministro Josep Piqué, cuando dice que Galicia puede ser la huerta de Japón? Yo ya he explicado, creo que sí. Yo he dicho que al menos para recuperar, para daños recibidos para terremoto y tsunami en esta parte norte de Japón, necesitamos al menos 3 años, pero más. Pero en el resto de la parte de Japón, más de 97% de PIB de Japón se produce en otros lugares. Entonces, creo que para esfuerzos de superar estos problemas de la reconstrucción, creo que hay muchas ocasiones para desarrollar, además, la relación económica entre Japón y España. Señor embajador, ¿qué valoración hace usted del hecho de que el superávit por cuenta corriente de Japón haya caído un 69,5% en abril en comparación con el mismo mes del año anterior y registró el menor volumen de su país para el mes de abril en 26 años? También le preguntan cómo se están recuperando las exportaciones japonesas. ¿Qué impacto ha tenido la tragedia en las exportaciones de Japón a España y en las de España a Japón? Yo ya he explicado la situación de la ruptura de la cadena de suministro de componentes. Y también este fenómeno nosotros creemos ser temporal. Entonces, hay de muchas empresas de fábricas de manufacturera, industria, ha caído, pero
para fin de este año, más antes, hacia el fin de verano, nosotros creemos que la producción industria va a tomar la vuelta en incremento, como lo he dicho, en el año próximo, incremento de economía va a revolver, porque en caso de gran terremoto de Kobe, en año 1995, en 2 años ya la producción industrial revolvió en la tendencia de crecimiento. Entonces, en comparación para esta experiencia, nosotros creemos que con todas las medidas a tomar en de meses a venir, sobre todo para la política, en qué manera vamos a reconstruir de los pueblos o ciudades afectados, toda la economía japonesa va a recuperar en menos de 1 año. Una persona que conoce bien Japón, don Antonio Garrigues, va a intervenir. Muy buenos días. Quería, ante todo, señor embajador, expresarle nuestra admiración. La grandeza de las personas y la grandeza de los países se demuestra en los momentos difíciles. En los momentos fáciles es fácil todo. En los momentos difíciles es cuando se prueba la calidad de una persona y la calidad de una nación. Y para los españoles ha sido todo un ejemplo la finura, la elegancia, el sacrificio, el respeto por la propia naturaleza y, por lo tanto, pues quería reiterar otra vez al señor embajador del Japón la admiración de los españoles por su forma de comportarse. También quería hacer un reconocimiento especial al alcalde de Madrid por lo que ha hecho a lo largo de muchos años para hacer un trabajo concreto y bueno en la relación España-Japón. Sin ese trabajo yo puedo asegurar que las relaciones entre España y Japón hubieran sido claramente peores en todos los sentidos. No solamente el aspecto del turismo, sino también el aspecto de inversiones y en otros muchos aspectos. No es este un momento para preguntas ni políticas ni complicadas, ¿no? Pero dentro del eje del Pacífico, el llamado eje del Pacífico, China y Japón son 2 países decisivos, absolutamente decisivos. Y las relaciones entre China y Japón siempre han sido, en primer lugar, muy importantes, pero también muy complicadas. A mí me gustaría que el señor embajador nos explicara hoy cómo están las relaciones con China y cómo él ve esas relaciones con ese país tan importante también para el futuro de la región. Muchísimas gracias, embajador. Es importante que los 2 países mantenemos de una relación de amistad y de cooperación. En pasado 2 o 3 años, también a veces hay de surgir de problemas, pero queremos que 2 países y 2 gobiernos se reconocen que el mantenimiento de buena relación es importante para 2 países, sobre todo. Entonces, nosotros somos vecinos, nosotros necesitamos cada uno tampoco. Entonces, si algunos problemas se ocurren, debe que resolver para una manera pacífica. Durante la historia reciente, desde 1978, creo que esta situación ha continuado. Entonces, para
nosotros, el desarrollo económico de China es una cosa muy aceptada. Es necesario que la China desarrollar económicamente y socialmente también para asegurar la elevación del nivel de vida para la población, es para la estabilidad de la China. Entonces, históricamente, nuestro país ha ayudado, primero, en la manera de asistencia oficial de desarrollo, después de inversiones para empresas japonesas, y ahora hay muchas cooperaciones económicas en nivel no solamente de gobierno, pero también en nivel de empresas para el fortalecimiento de capacidad industrial de China. Hay algunas partes, es la resulta de estas cooperaciones. Entonces, nosotros creemos que en el futuro también, no solamente para el desarrollo del intercambio, o no solamente económico, pero intercambio en nivel individuales, va a asegurar la estabilidad de estas relaciones. Señor embajador, ¿tienen ustedes información sobre la cifra de turistas japoneses que han visitado España desde marzo? Y en sentido contrario, ¿cree usted que se ha resentido el turismo español en Japón desde la tragedia? En los últimos 10 años, la visita turística de la parte de España hacia Japón siempre en incremento hasta el año pasado. Pero después de este gran terremoto, creo que he bajado más de 60%. Para esta cifra, este número de caído, no es solamente de la parte de España, pero yo he dicho que es mundial. Entonces, nosotros, como yo he dicho en última parte, que nosotros contamos mucho para la recuperación económica de nuestro país, el incremento de la recuperación de industria turística es muy importante. Entonces, como ya he explicado, contamos sobre todo de países europeos de revolver a hacer turismo en Japón. Embajador, ¿qué efectos prácticos tendrá, en su opinión, el acuerdo entre Japón y la Unión Europea para mejorar la seguridad de Internet después de casos como el de Sony, cuya web de juegos ha tenido ataques graves? Es una cuestión muy especializada. No soy experto, pero en manera general creo que es importante, no es solamente entre Japón y países europeos, pero también con países de Norteamérica. Necesitamos de mantener o de tratar esta cuestión para conjuntamente con países avanzados, pero también es muy importante de asegurar las participaciones de países en desarrollo también. Entonces es una importante cuestión internacional. ¿Cuál es la impresión que tiene usted sobre el comportamiento de las inversiones y actividades de las empresas españolas en Japón, como es el caso de Zara, que ha anunciado la apertura de nuevas tiendas en su país? Creo que Zara ha sido éxito. Hay muchas imágenes que el mercado japonés es muy cerrada, pero no, creo que en todos los 10 artículos o de tipos de industria que en los últimos 5 años en crecimiento, todos han sido una fuerza
de penetrar en el mercado japonés con artículos o productos de buena calidad. Es fácil de penetrar el mercado japonés porque nuestro mercado valora más de calidad que de precio. Entonces, cuando yo hacer de viajes en muchas regiones en España, visitando de empresas ya ha reducido a penetrar el mercado japonés, todos presidentes de estas empresas dicen que el mercado japonés es muy fácil de penetrar porque con buena calidad puede hacer fácil. Entonces, nosotros queremos que las empresas españolas van a tomar más de atención en el mercado japonés. Y porque hasta ahora la inversión de la parte de España hacia Japón es un décimo de las inversiones japonesas en España. Entonces, con el crecimiento de actividades económicas de empresas españolas, hay muchas posibilidades de desarrollar el mercado japonés. Francisco José Rodríguez, de la asociación PAMAC, le pregunta, señor embajador, qué medidas adopta la Embajada de Japón ante el aumento de la sustracción de menores en los procesos de divorcio entre progenitores españoles y japoneses. Y también le pregunta si han firmado ustedes el convenio de La Haya al respecto. Ahora, el gobierno japonés en última fase de finalizar la necesaria sistema de derechos, porque nosotros para devenir miembro de este acuerdo internacional necesitamos de cambiar nuestras leyes. Nosotros somos en última fase de presentar de proyecto de ley y de conclusión de este acuerdo internacional en Parlamento. José Manuel González Buesa se refiere ya a un tema al que usted ha hecho también referencia en su discurso. Dice, ¿este último tsunami va a influir en el gobierno japonés para modificar sus fuentes de energía? ¿Se dan cuenta de que hay un Día Mundial contra lo nuclear? Como yo he dicho en la presentación, es el primer ministro y también el gobierno quiero añadir de la importancia de elementos de renovables y también de ahorro de energía. Pero nosotros queremos, el primer ministro también mantiene la importancia sobre la energía nuclear y también, entonces lo que el gobierno hacer es de investigar la causa del accidente y también de verificar cuáles son del sistema, no solamente en aspectos técnicos, pero también del sistema social y de administrativos. De qué manera que puede hacer en frente del accidentes naturales con grandes esfuerzos en caso de terremoto y de tsunami que se ha ocurrido. Creo que asegurar elevar el nivel de la seguridad es más importante. Creo que este es un motivo que yo he explicado, que en este momento el gobierno ha creado
la Comisión de Investigación y también próximo año nosotros con cooperación con la Organización Internacional de Energía Atómica de celebrar una conferencia internacional para aumentar el nivel de la seguridad de los reactores nucleares. Muchas gracias. Ya para concluir, en nombre de las entidades que hacen posible el Fórum Europa, doña Esther Rituerto. Agradecer en nombre de Asisa, BT y Red Eléctrica, a quien represento, la presencia hoy en esta jornada de Fórum Europa del señor alcalde y especialmente del señor embajador, habiéndonos permitido acercarnos a esa crisis por la que su país está pasando y desde uno de los principios que él ha mencionado para afrontarla, que es el de globalización, sentimos esta crisis muy próxima, deseándole, por tanto, el mayor éxito en todos los planes de recuperación y expectativas que tienen. Muchas gracias a todos.